Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Se pregunta cómo remontar la cuesta arriba del lunes. En este programa la respuesta pasa por nivelar el terreno con ayuda de Bob Pop. Bob, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. ¿Cómo estás esta mañana de lunes? Pues con sueño. Tengo que decirte que tengo muchísimo sueño hoy. No sé por qué. Porque habrás trasnochado el fin de semana, ¿no? No, ha sido un fin de semana tranquilo, leyendo, escribiendo, pero hoy tengo sueño. Bueno, a lo mejor es el cambio de temperatura o simplemente que hoy toca tener sueño. Yo también, a mí me ha costado esta mañana mucho levantarme, Bob. Mucho. Pero bueno, venga a tope, pesa el sueño. A tope. Venga, sí, pues ya está, vamos a deshacernos del sueño. Oye, que me han dicho que fuiste al teatro a ver una obra que te gustó mucho, La vida invisible, una obra francesa sobre una persona que pierde la vista en el Lliure, ¿no? Sí, en el Lliure de Gracia. ¿Y qué tal? Una hermosura. Me pareció un planteamiento teatral hermosísimo. El dramaturgo es francés y es invidente. Y lo que hacen en esta obra de teatro es usar dos actores para recrear su último recuerdo de la última vez que vio teatro. Pero todo a través de la memoria y con los actores. Y eso lo va cruzando con una historia personal. Me pareció una preciosidad. Pues mira. Qué bonito. Me conmovió muchísimo. Pues si todavía tienen oportunidad, que no lo sé. La vida está toda esa semana. Pues La vida invisible en el Lliure. Y cotilleando tu agenda, porque tenemos acceso a tu agenda, no sé si lo sabías. Me encanta eso, tenemos no acceso sabía. a tu agenda. Vale. Y sabemos que mañana vas a Bilbao, a un evento que se llama Bilbao Cultura Social Forum, que harás dúo con la periodista Nerea Pérez de las Heras, del podcast Saldremos Mejores. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Qué vas a contar? Pues mira, voy a contar mis cosas y voy a hablar de pensamiento dominante, de lo queer como herramienta antifascista y de lo que se tercie. Vamos a estar Nerea y yo ahí mano a mano. Por supuesto, también hablaremos de discapacidad como algo transgresor también. Y he de decir que de momento hay una lista de espera como de 200 personas que se han quedado fuera, de verdad. Entrada. Sin entrada. Eso es maravilloso. A ver si tendrás que prorrogar. Somos un éxito. Y luego, sí. Dime. Iba a decir, ¿ahí donde vas triunfas? Bueno, no siempre, pero oye, a veces se da la cosa. El norte me quiere. Vale. Sí. El norte te sienta bien. Sí. Vamos con el tema del consultorio, que ha levantado ya alguna ampolla cuando lo hemos planteado. Bueno, ya he oído a tu tertuliana, claro, vamos a ver. Pero es que Mariola tiene una auténtica fijación con los zapatos. O sea, una vez hicimos un mito sobre zapatos y ella tuvo que venir porque tiene una auténtica fijación con los zapatos. Entonces, claro, lo que tú planteas hoy para ella es como, ¿perdona? Un sacrilegio. Por favor, plantea la cuestión, a ver qué dicen los oyentes. Mira, yo, queridos oyentes, querida Ángels, querida Mariola, yo tengo, debido a que yo estoy con discapacidad y vivo en silla de ruedas y sentado todo el tiempo y demás, pues mis piernas que no se mueven porque no pueden, retienen muchísimo líquido y esto va pasando los años y tengo los pies súper hinchados. Sí. Tan hinchados que las botitas ideales que el año pasado me valían, que son como de pre-esquí, muy monas, ya este año no entran. Mis zapatillas de deporte que antes me valían, aunque apretaban un poco, ya no entran. Entonces, mi vida de cara al otoño-invierno en los pies se está convirtiendo en una cuesta arriba. Y he llegado entonces a pensar, bueno, yo tengo unas pantuflas que son monas, que son como de ante por fuera, de peluchito por dentro, son decentes, y he pensado, estas me valen. ¿Puede ser el momento en el que empiece a salir a la calle e ir a los actos en pantuflas de vestir? Y me he preguntado, ¿es un límite? ¿Es una frontera? ¿Es un finisterre del fashionismo? ¿Y puede ser que sea la antesala de salir a la calle en bata de guata?
planteamiento que hace Bob Pop y que necesita que ustedes le ayuden con sus respuestas al 900-100-800. ¿Debe Bob salir a la calle en pantuflas? Monas, eso sí, que son monas las pantuflas que tiene. Son muy monas. Por ampliar la mirada, ¿hay que mantener siempre la dignidad y la personalidad en el vestir o le damos demasiada importancia a cómo nos presentamos ante el mundo? ¿Podemos? Muy buena ampliación, ¿eh? ¿Podemos salir en pantuflas de casa? 900-100-800. Nos llaman y ayudan a Bob con este dilema. Y saben que en el mismo teléfono también pueden llamar para preguntar ustedes o plantearle sus dilemas, sus tribulaciones a Bob. 900-100-800. Hacemos una pausa. Ahora mismo lleva las pantuflas puestas. Ahora mismo lleva las pantuflas puestas, vale. Y estoy preparado para... A ver, que también me podría hacer zapatos a medida, Ángels, pero tú no sabes lo que cuesta eso. Pero también hay zapatos, Bob, que parecen pantuflas. Hay esas botas que se pusieron muy de moda, que son así como muy anchotas, de ante. Mis pantuflas son de ese rollo. Pues eso, la gente va a la calle y a los desfiles de moda con esas botas. O sea que, bueno, vamos a plantearlo a los oyentes. 900-100-800. Aquí tienes tu canción. Hoy por hoy Magazine. El resto de tus cosas encajas en el salón, fumando en mi habitación. Ser podcast. Teletienda en la televisión, es tan raro estar sin hablarte cantando. Aquí estamos con Bob Pop y seguimos cogiendo sus llamadas en el 900-100-800 sobre las cuestiones que ustedes quieran plantearle a Bob. En esta sección históricamente hemos intervenido en historias de amor, en enfrentamientos laborales, en problemas de salud, de cuidados, de estudios. La semana pasada, por ejemplo, ayudamos a un señor al que se le pegaban las canciones fascistas. Acuérdate, Bob, que se tenía que ir a la montaña a despegarse de ellas. Pobre hombre, de Pobre verdad. hombre, no sé dónde debe estar. Igual está en el monte ahora mismo, no lo sé. Puede ser. Bueno, el abanico de problemas con los que los oyentes llaman al 900-100-800 es muy variado, pero ya saben que desde esta temporada Bob también plantea un problema, una duda que él tiene a los oyentes. Como tiene los pies muy hinchados y no le caben los zapatos ni las zapatillas de deporte, ¿debe abrazar la pantufla? ¿Empieza a ser el momento de que Bob empiece a abrazar la pantufla? Vamos a plantearlo así. Así tal cual, me recuerda mucho mi amiga Pepita siempre dice una frase que me encanta, que es: ¿qué ganas tengo de ser vieja para bajar a la calle en pantuflas? Pues, Entonces yo soy del equipo de tu amiga Pepita. Puede ser que yo ya haya alcanzado ese punto de ser viejo y bajar a la calle en pantuflas. Yo he avisado ya a gente de mi entorno que yo llegará a un momento que saldré a la calle con esas sandalias, voy a decir la marca porque da igual, las Birkenstock, ¿sabes cuáles son? Bueno, me encantan, ojalá me valieran. Pues con esas y con calcetines. Yo estoy esperando ya que llegue ese momento. Eso es súper moda, Ángel. Ya, entonces estaré a la moda. O sea, ahora me parece, bajar hacia la calle me parece horroroso, pero yo llegaré a un punto que lo haré por comodidad. ¿Te parece? Wow. O sea, y serás portada de revistas. Pues no te extrañe. Voy a dejarme todavía pasar un tiempo porque tengo que atender algunas cuestiones sociales, pero en cuanto termine esto, se acabó. Alicia, desde Zaragoza, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, Alicia, ¿debe bajar o puede bajar Bob a la calle en pantuflas? Mira, a mí cuando lo ha contado me ha hecho recordar, yo trabajaba en esta discoteca de Barcelona tan grande, Razmataz, Sí. y yo era muy divina, y entonces llevaban las Uggs, pero mi presupuesto de camarera no me daba para unas Uggs. Entonces, ¿qué hice? Me compré unas pantuflas. Y además, yo soy súper fan de Hello Kitty, y me compré una camisetita de Loiso de Hello Kitty y me planté en la barra del Razmataz con mis pantuflas y mi camiseta de Hello Kitty, hasta que me vino un cliente y me dijo: ¿eres consciente que vas en pijama? Pero bueno, chica, por eso te digo, Bob, adelante con la pantufla, adelante con el pijama, los hay muy dignos. Si yo me he plantado en la barra del Razmataz, te puedes plantar donde sea. Así Eres un icono para mí, Alicia. Eres un icono de moda, un icono de vida, o sea, ojalá me haya servido alguna vez una copa en el Razmataz. En pantuflas. Por todas. Pues me encanta. Se puede ser digno, como dice Alicia, perfectamente en pantuflas. Y divina, digna y divina. Claro Eso que es cierto. sí. Pues ya ves. De hecho, si lo piensas, Ángeles, los cayetanos llevan esas chaquetas, los huskies, que son como de caza, Sí. que no es más que una versión cayetana de la bata de guata. Bueno, y llevan también unos zapatos así que son como de ante.
que son como unas... ¿Pantuflas? Sí, no sé cómo se llaman ahora esos zapatos, porque yo creo que tienen un nombre, pero son así como de antes que parecen zapatillas de andar por casa. Sí, O sea sí. Yo creo que estoy cerca del bien. Te vas aproximando al cayetanismo, lo estoy viendo. Carlos, desde Madrid, muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. A ver, Carlos, días, ¿le dejamos a Bob que salga a la calle en pantuflas? Por supuesto que sí. O sea, al final lo que tenemos que hacer es disfrutar de lo que hacemos y lo que nos hace únicos, que es nuestro arte y lo que desarrollamos. Yo soy fotógrafo, yo llevo trabajando años, tengo un estudio en el centro de Madrid y me dedico a trabajar con actores y con cantantes, y descubrí las pseudo chanclas estas con agujeros. Por ahí no voy a pasar. ¿Vale? Perdóname, sí. Por no decir más. No, puedes decirlas. Las Crocs. Las Crocs. No. El tema de las Crocs. No. Y en mi entorno y alrededores, diseñadores, maquilladores, todos hemos acabado yendo con Crocs porque es comodidad absoluta, y luego encima, si tienes hijos, como es mi caso, te las vas tuneando, cambiándote Charmings y llevas Pokémon, y si no Batman, y si no de todo esto. Es maravilloso. Guau, para mí la Croc, de verdad que Eso es sí, una para ti es una frontera. frontera. Para mí es una frontera, de verdad, compañero. Yo Para te mí quiero también mucho. lo era. Yo reconozco que soy muy de... Pero luego lo pruebas y, ojo, Ya. que el pie se va adaptando a Madre esa comodidad. mía. Y además, de hecho, para invierno tienes la opción con borreguito por dentro. Sí. Hay que pensarlo, ¿eh? Las he visto. No, me estáis empujando al lado oscuro y me gusta bastante. Pero para ti, Lo reconozco. de momento, las Crocs son una frontera. De momento sí. Es decir, pero el ante y el borreguito vale, pero las Crocs serían frontera. mira, Ángels, ya he cruzado tantas fronteras que ahora te estoy diciendo esto y la próxima vez que nos veamos en el estudio puedo aparecer con unas Crocs perfectamente ya tirándome al monte de una manera radical. Claro, no se puede decir de este agua no beberé, porque además... Yo nunca. Claro, me decías que las Birkenstock sí, que si te cupieran te encantarían. Pues, Me encantarían, sí. Pues eso nunca se sabe. Ya. A lo mejor las Crocs tienen la solución a tu problema. Pero bueno, a mí me parece más elegante una buena pantufla de ante, ¿eh? A mí también, ¿eh? Pues eso. Queda claro que los oyentes te empujan, ¿eh? Que salgas a la calle. Me encanta. Los oyentes, mientras más mamarracha sea yo, mejor. O sea, esa es la conclusión. Ellos, porque harían la pregunta a la inversa. De tú saldrías a la calle en pantuflas, pero ya he visto que 2 oyentes han dicho que sí. Alicia, que estaba en el Razzmatazz y viendo copas en pijama de Hello Kitty y con las pantuflas, y el señor fotógrafo de celebridades con sus Crocs. O sea, Pero que espérate, realmente... que a lo mejor hay alguno que te va a decir que no, ¿eh? Hombre... Óscar, desde Tarazona, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué te parece lo de salir a la calle en zapatillas? Es complicado, ¿no? Hay una cosa para cada uso, ¿no? Entonces, yo qué sé, gente que se va al colegio con pantalones de monte y botas de monte. Eso es para ir al monte. Con chándal, pues para ir al gimnasio. Pero, no sé, gente que sale en pijama y en bata. Claro. No lo veo. Hay un Óscar. dress code, ¿no? Sí, Óscar, dime. yo te respeto muchísimo como oyente y como llamante, pero tengo que decirte una cosa, esos límites que tú planteas, o sea, el chándal, creo que ya nadie que haga deporte va en chándal. La gente que hace deporte va en unas cosas de licra imposibles y pantaloncito corto y camiseta técnica, pero el chándal ya se ha convertido en una prenda para todo tren. La ropa de monte, o sea, te recuerdo el 15M, Óscar. O sea, en realidad el 15M, todo era ropa de montaña, trasgo. O sea, en realidad, Óscar, yo creo que aquí tú y yo tenemos que hablar porque Sí. te has quedado en un estadio anterior. Pero me ha encantado... No lo veo. Me ha encantado que desde Tarazona me digas hay un dress code. Yo te lo prometo que ahora mismo te abrazaría muy fuerte. Óscar, pero tú, por tu parte, que no salga de casa en zapatillas, ¿no? No, por Vale, supuesto, vale. supuesto. Hay un momento para cada cosa. Vale. Pues Óscar, muchísimas gracias. Hasta Venga, luego. un saludo. Pero mira, ha salido el pijama también y hay hay atuendos para hombres y para mujeres que a mí esta parte sí me cuesta superarla, pero que se venden en las tiendas de moda, no en las tiendas de ropa de noche, sino en las tiendas de moda y que parecen pijamas. Perdona, este verano las calles de España estaban llenas de muchachos En con pijama. conjuntos de camisa y pantalón corto a juego, que es una cosa que se ha puesto muy de moda últimamente, que son pijamitas de verano. Claro, por eso digo. Pero
A mí me parece una preciosidad esto. A mí eso me cuesta un poco, ¿eh? A veces lo miro y pienso, mira, esto tiene que ser cómodo, pero luego pienso, pero si es como un pijama, por Dios. Yo es que ya tengo manga ancha kimono. O Mira, sea, me cabe un ave. Brian, que es mi gurú en el Bueno. mundo de la moda, dice que eso es horrible. Ya. Pues a Pero vos es le que, gusta. a ver, pero Brian es un poquito Cayetano. Brian es... De hecho, Brian es un chiqui Cayetano, es como un minion de los Cayetanos. Voy a pasar al siguiente. Un beso, Brian, te quiero, no me cortes la conexión. No, ahí está, riéndose de lo que has dicho. Vale. Luz María desde Madrid, muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, a ver, eso de salir a la calle en zapatillas, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, yo creo que si no queda más remedio hay que afrontarlo, porque yo voy desde hace un montón de tiempo con zapatillas de deporte, porque tengo los pies imposibles, con los dedos en bucle, percebeiros totalmente, Ya. y es un no vivir, y tengo que ir al lado de mi madre, que va siempre impecable, estupenda, y ha cumplido 100 años este verano, y siempre va peinada divinamente todo. Y se da la vuelta si no se ha puesto, si no ha utilizado la barra de labios, es coqueta como nada. Y yo tengo que aguantar ese chaparrón porque ella vamos. Pero si tú pudieras, o sea, tú te pones zapatillas de deporte porque todavía puedes, que es lo que era el paso previo Claro. que tenía Bob. Pero si a ti te dolieran tanto los pies y tanto los dedos, saldrías en zapatillas de casa. Yo saldría como fuera, porque lo que no puedo soportar es no salir. Oye, En esta eso soy conclusión... igual que mi madre también. Esta Tengo conclusión que es muy salir a la buena. calle y me da lo mismo ya. Lo importante es salir. Claro que sí, y hacer la vida que uno quiere. Y a mí me encanta caminar, me encanta hacer esas cosas y solo lo puedo hacer en zapatillas. Y ya a las bodas o lo que sea, yo me voy en zapatillas. Bodas, funerales... Claro que sí. Muy bien. Te voy a decir una cosa, Luz María, el día que decidimos bajarnos del tacón, ese día nuestra vida cambia, absolutamente. Claro, Pues sí que sí. sí señor. Muchísimas gracias. De nada. Hasta luego. Bueno, está claro. O sea, ya no hay más debate. Puedes salir de casa en zapatillas. Ya, muchas gracias. Por cierto, Brian me está amenazando vía WhatsApp. Brian, no hagas esto. Me están llegando yo que te WhatsApps estaba defendiendo. amenazando. Yo que te estaba Amenazantes defendiendo. del Brian. productor No- del Hoy por Hoy. No hagas eso. Mira, va, una última llamada. Carlos, desde Murcia. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos. A ver, yo defiendo el uso de las sandalias con calcetines. Bien. Explico. Yo soy diabético y entonces un día el médico me dijo, lo mejor que puedes hacer es sandalias y calcetines para protegerte el pie. Como vivo en Murcia y esto sabéis que es un país muy fresco, Sí. pues Sí. en verano me viene bien porque no puedo llevar los pies al aire porque me haría daño. Sí. Claro. Hago todos los días, camino oficialmente 100 minutos a toda velocidad. Sí, llevo mis sandalias. El resto de la gente van vestidos como profesionales para caminar. Estoy encantado. Me aterra que venga ahora el fresco para tener que ponerme zapato cerrado, Sí. pero Pues- es maravilloso. Todo el mundo piensa que soy extranjero y se parece un guiri. Aparte del aspecto que tengo La físico, pero la alternativa ahora que viene un poco el fresco es ponerse unos calcetines bien gruesos y seguir Claro. utilizando, Sí, y ya. seguir con la sandalia. Ya, a ver si puedo, pero es maravilloso y si otra gente lo lleva por algo. Pues Carlos, Así que- muchísimas gracias. Venga, Hasta saludos a luego. todos. Bueno, casi pleno -1, que todavía no lo tenía muy claro, casi pleno. Hoy sí que tu duda ha tenido la respuesta mayoritaria de los oyentes. Jo, me han liberado. Te han liberado, ¿no? Sí, joder, estoy muy contento. Pues mira, mañana que es que tienes el evento en Bilbao, ¿no? De hecho, cojo el avión dentro de un rato, Vete. no descarto cogerlo en pantuflas. Haz una foto y mándamela, por favor. Hecho. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que Un viene. beso. Feliz semana. Adiós. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota como valientes guerreros. ¿Echáis de menos el apoyo del mundo del fútbol? A nivel individual de futbolistas, a nivel colectivo de equipos. Honestamente, no sé qué es lo que hace falta para que se empiece a lograr ese apoyo.
Nosotros tenemos prácticamente 10 estadios en Gaza completamente destruidos, estadios que han sido convertidos en centros de detención y tortura. Tenemos prácticamente 300 futbolistas asesinados, incluyendo chicos desde academias de fútbol hasta ex seleccionados palestinos, ex entrenadores, ex árbitros. Entonces, digamos acá, cuando se habla de un genocidio en Gaza, yo creo que es importante ver cómo se ha atacado particularmente a ciertos elementos de la sociedad. Se ha atacado a las escuelas, se ha atacado a las universidades y se ha atacado a los campos de fútbol. Contagiados de fútbol estamos, con rodillas talladas, con los rostros asoleados, dos bandos. Con la firme intención de no olvidar lo que sucede en Palestina, también en el mundo del fútbol. Nos vamos a adentrar un lunes más en la dupla que viene marcada por la goleada del Atlético de Madrid. No te rías, Rafa, por la goleada del Atlético de Madrid en el derbi de la capital, que deja líder al Barça. ¡Marcó el Principito! ¡Antoine Griezmann! ¡Manita del Atleti al Madrid! ¡Ha sido tremendamente superior! El error. O, por ejemplo, también por lo sucedido el pasado lunes en París con el Balón de Oro. Belé. Je veux aussi remercier tous les clubs auxquels je suis passé. Le club où j'ai rêvé de jouer pendant cette année. Y sin duda, el adiós de él, un jugador irrepetible e inolvidable, la marcha de Sergio Busquets. Hola a todos. Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia. Temas de la actualidad que después darán paso al gran asunto de esta mañana, que tiene que ver con el fútbol genuino, el que no atiende a reglas, el que nace en el caos, en el que todo lo cuestiona y autogestiona. La culpa es mía, coño, que soy muy malo. Y también que me ha dado un calambrazo, joder. Los malos son estos. Tú eres un tullido. Sin triangular no se puede, ¿eh? Ya, pero es que han tirado a Trayón, y encima me dejáis solo y no me dejáis a defender. Por favor, no llores, tío. No me llores. Miguel, busca banda, coño, busca banda. Pues pásame alguna, coño, pásame alguna. ¡Ya que podemos remontar! Está buena esta película. Galder Reguera, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, Rafa Cabeleira, buenos días. Muy buenos días. A ver, ¿qué? ¿Cómo lo viviste? Bien, estoy hablando del derbi, madrileño. Lo viví como cuando estás en un restaurante y hay un niño de estos palizas dando la lata en otra mesa y de repente se cae o se pega un golpe. Y no se hace daño. Bueno, un poquito de daño también se puede hacer, tampoco pasa nada. No le pedimos que lo ingresen en urgencias, pero un pequeño chichón le viene bien. Y el sentimiento es un poco ese, ¿eh? Sin excesiva maldad, pero regocijándose un poco en la derrota, que la rivalidad yo creo que va un poco de esto, ¿no? Claro. De disfrutar también un poco de las de tus derrotas. Victorias y de las derrotas de tu rival, eso es evidente. Sin recrearse, pero bueno, disfrutándolas. Unas horitas, puedes recrearte unas horitas. Sí. Bueno, mira la carita de Sergio, de nuestro productor. No, ni nos mira. Galdor, cuéntanos, ¿tú cómo lo viste? No, yo no lo vi. ¿No lo viste? Bueno. No tengo esa pasión por Rafa de ver perder al Madrid. Me gusta ver perder al Madrid de vez en cuando. No tanto con el Atlético. Ganar, yo también. Cuando juegan Atlético y Madrid me cuesta mucho tomar posición, sobre todo si el que gana es Simeone. Me hace gracia porque hace unos días, no mucho, estaba Íñigo Pérez reivindicando la figura de Simeone, diciendo, oye, que este entrenador tiene su dimensión, porque estaba muy discutido. Y mis amigos madridistas estaban felicísimos con Xabi Alonso y mira, fíjate, un partido, unos cuantos goles y todo cambia de bando. Fue un duelo terrible en cuanto a outfits de los entrenadores. Porque el de Simeone ya lo conocemos, ese negro oscuro, riguroso que lleva todo. Sí. Y Xabi Alonso ha optado ya desde el principio de Liga por ir todo de azul marino. Ajá. Pero yo, si nos está escuchando, algún familiar suyo nos está escuchando, yo revisaría. Hay algo ahí que no funciona bien. No sé si son las tallas o los tejidos, no me pero yo ahí. aquel Xavi elegante que... Porque va sin chaqueta, ¿no? Xavi va sin chaqueta, va con polo azul marino, deben ser una especie de chinos, ¿no? Nunca pensé que a Rafa Cabeleira le preocuparía el outfit, muchísimo, outfit de los entrenadores. Muchísimo. De todas formas, decías tú lo de los entrenadores, Galde, decías, mira, pues uno que estaba cuestionado y el otro que no. También es no sé si la expresión es la correcta, yo creo que no, iba a decir baño de realidad para el Real Madrid, que pensaba que ya tenía el proyecto absolutamente cerrado porque funcionaba.
Sí, totalmente. Y yo creo que no viene mal tener una derrota de estas a comienzo de temporada. El problema es cuando las tienes al final de temporada en los partidos clave, porque ahora tienes posibilidad de cambiar la dinámica y es que el Madrid no tiene las costuras tan bien atadas como parece. Yo me temo, yo he visto los goles. Esos remates de cabeza son muy sencillos para un equipo que tiene a Sorloth, vamos, que no es una sorpresa. Y ahí pues les falta un poco. Yo creo que Asensio además era un jugador que lo reivindicaban excesivamente, parecía aquí el nuevo Beckenbauer, y bueno, pues tienen tiempo, pero tienen que ponerse a la tarea. Sabes que llevo 2 semanas, Galder, reivindicando que me pongan una especie de sintonía o de alarma, que yo pueda hacer un gesto a la pecera cuando vea un fallo de guión o un comentario que yo intuyo que hay que hacer una pequeña puntualización. Venga, precisa. Preciso. ¿Te has dado cuenta que el Madrid es el único club del mundo donde las derrotas vienen bien? No es cierto, a vosotros os viene bien de vez en cuando. Bueno. Yo ayer por un momento pensé que el Barça también caía derrotado. También caía, sí, claro, pero le costó un poquito, ¿eh? Pero entró el bichito y qué poco tardó en picar. Pero costó un poquito. Oye, una cosa, dejadme que ponga sobre la mesa el nombre del Elche, que ahí está, o sea, recién ascendido. Yo no sé si luego la liga es muy larga y ese es el espejismo del inicio de la liga, pero ole por el Elche, ¿no? Bueno, está jugando muy bien. Yo vi ayer el partido contra el Celta, no lo había visto todavía, sabía que llevaba muy buenos resultados, pero no lo había visto jugar. Y es un equipo que es bastante fiel a la idea de su entrenador. Eder Sarabia es esto lo que plantea. Y me llamó mucho la atención las declaraciones de algunos futbolistas al final del partido, que más que de los resultados hablaban precisamente de esto, de cómo están consiguiendo plasmar la idea que propone su entrenador. Y me parece muy atrevido. Es cierto que tiene mejor equipo del que parece para un equipo recién ascendido, pero muy meritorio. Me encanta ver jugar así un equipo como el Elche. ¿Qué dirá Bordalás? Que solo se puede jugar bien con equipos de 1.000 millones. Nosotros aquí reivindicamos, como nos entrevistamos a final de temporada a Eder Sarabia, nosotros decimos que le dimos suerte. Nos gusta pensar bueno, que funcionó. Es muy probable. Es muy probable, Fíjate con lo que ha pasado con Galder y conmigo, que prácticamente éramos 2 desheredados de la vida. Y mira dónde estáis. Y dónde estamos ahora. Dónde estáis. Oye, Busquets, que dice que se va, que anuncia que se va. ¿Cómo definirías, Galder, la importancia de Busquets en el fútbol? Bueno, era un jugador mayúsculo en un equipo irrepetible y una pieza clave en ese equipo. Un jugador que yo creo que era uno de los ejes en torno a los cuales se creó una maquinaria perfecta. Pero yo tengo que decir que a mí me da un poco de pena, porque era un jugador un pelín sucio, ¿sabes? Yo cuando se retiró, cuando dijeron que se retiraba, pensé, qué grandísimo hubiera sido si no hubieras hecho tanto gesto feo en el campo, ¿verdad? Pero bueno, como jugador, inigualable, una pasada. Se ha quitado hasta los cascos cuando has dicho que Busquets era un jugador sucio. Casi me caigo de la silla. Ha estado a punto de salirse del estudio. Luego te mando unos vídeos, Rafa. No me parece que sea un jugador especialmente sucio. A mí Busquets me recuerda, siempre me recordó mucho su figura, a la de un funcionario, a la del buen funcionario, el que consigue que todo lo que va mal en la administración funcione. Y Busquets era un poco esto. Para mí era uno de mis jugadores favoritos. Creo que es la consagración de un nuevo puesto que prácticamente se inventó Cruyff y después Guardiola en el fútbol, que es ese 4. Y lo decía una vez Riquelme, ¿no? Que Busquets en realidad le hizo una gran faena al resto de mediocentros, porque todo parecía muy fácil cuando lo hacía él. Y fue también, ¿no?, Del Bosque, que le preguntaron por el jugador imprescindible en un momento determinado de la selección. ¿Qué jugador le gustaría ser a él si volviese a ser futbolista? Exacto, y él dijo que Busquets. Sí. Bueno, vamos con el asunto que quiero plantearos hoy, porque de las redes sociales nos ha gustado leer hace unos días una especie de reglario de cómo era el fútbol que jugábamos de pequeños o de jóvenes. Bueno, y gente que continúa jugando en su madurez este tipo de fútbol. El de los códigos utilizados para organizar los encuentros callejeros, ¿eh? No hablamos del fútbol como es, o como nos lo cuentan, o como nos lo narran, sino el fútbol como lo recordamos. Y lo primero que llama la atención es que esas reglas, que ahora iremos comentando, fueron prácticamente iguales en cualquier zona de España, ¿eh? Cuando no había redes sociales ni manera de transmitir de un lugar a otro cómo se jugaba. En toda España las reglas eran las mismas. ¿Tú por qué crees que había esta transversalidad?
Es difícil, es difícil. Yo creo que será algo que se va un poco heredando de padres a hijos, ¿no? Como la tradición oral. Pero siempre tiene que haber un momento en el que esto se estandariza. Y yo de verdad que no soy capaz de verlo. Yo no sé si achacarlo a la iglesia, yo qué sé. De algún lado saldrá esto, pero... Que las reglas fueran los mismos en tu calle de Galicia que en una calle de Murcia. Bilbao, sí. O que en la de Cádiz es prácticamente imposible. ¿En qué otro aspecto de la vida pasa esto? Que haya normas tan claras en lugares tan distintos y sin ningún medio fiable de transmitirlas. ¿Tú por qué crees que pasaba esto, Galder? Porque estábamos más mezclados de lo que parece. Al final veraneábamos fuera y nosotros íbamos a La Rioja a veranear. En La Rioja coincidíamos con gente que era, no sé, pues de Cataluña o de Madrid, y ahí era donde tú después traías aquí lo que habías aprendido en verano. Y bueno, sigue siendo una sociedad en ese sentido bastante homogéneo. Y qué bonito era. Yo no sé si en los patios de colegios se siguen reproduciendo estas reglas, pero claro, es que, Galder, el fútbol callejero como que ha desaparecido mucho. Sí, a mí me da mucha pena. Yo vivo en un pueblo pequeño y entonces tengo la suerte de que yo a mis hijos les veo jugar cada sábado, cada domingo y muchas tardes en la plaza del pueblo sin coches y siempre los mismos y disfrutando mucho. Pero es cierto que en las ciudades el espacio público disponible a los niños pues cada vez es menor. Y yo creo que hay un gesto subversivo ahí de toma del espacio público, utilizar un balón debajo de estos carteles que pone prohibido jugar a la pelota, ¿no? Sí. Y luego en los patios de las escuelas pues el problema es que, primero, que el fútbol tiene muy mala fama, porque los niños gritan y se pegan, que bueno, son niños. Y luego porque hay un ejército de pedagogos que lo intentan erradicar y hacer juegos reglados y imponer a los niños lo que tienen que jugar y lo que no tienen que jugar en el patio. Y yo creo que educativamente y pedagógicamente es un error, porque ahí se aprendía mucho. Luego hablamos. El progreso yo creo que ha tenido algo malo, que es la estandarización del fútbol de barrio. Antes el fútbol se jugaba con lo que conseguías, con lo que imaginabas muchas veces. Y ahora, por ejemplo, hay unas estructuras que yo las veo por toda España, que es esta especie de pista polideportiva que lleva campo de fútbol sala, de baloncesto, que son todos iguales, como de madera tal. Sí. Y los niños en cualquier sitio de España ahora juegan en ese terreno, con esas reglas, con esas medidas, y creo que se ha perdido un poco aquella locura. Yo recuerdo cuando éramos niños en mi pueblo, jugábamos un campeonato por barrios. Un barrio, mi pueblo es nada, son 2 calles, y cada uno tenía su campo. O sea, eran campos que no tenían ningún sentido, con cuestas, en redondo, había uno que solo tenía una portería. O sea, teníais que hacer desplazamiento cuando os tocaba jugar fuera. Sí, había que ir a la otra calle. Pero era bonito imaginar, ¿no? Imaginar que éramos fútbol grande, que cada uno tenía su estadio, que tenía su afición. Si repasamos las reglas, la verdad es que son divertidas, y hay que situarlas en el tiempo, pero la primera regla es: el gordo siempre es el portero. Hoy no diríamos gordo, hoy diríamos el más fuerte es el portero. ¿Esto era así? Sí. Voy a ser todavía más políticamente incorrecto y diré: el gordo o la chica. Ah, la que quería jugar. La que quería jugar normalmente se la ponía el portero. Yo me acuerdo de mi vecina Carmelita, que por cierto acabó siendo portera profesional de fútbol sala. Y sí, de porteros jugaban o el gordo o Carmelita. Aquí no, aquí la portería es un lugar de prestigio. Esta es la tierra. Bueno, claro, es verdad. No decíamos portero, decíamos chopo, que para mí fue un descubrimiento de mayor saber que chopo era una persona, que era José Ángel Iríbar. No, aquí la portería se reivindicaba. Muchos querían ser porteros. Hay la regla número 14 que dice que los malos sobre el portero hay una que me hace mucha gracia, es: si hay penalti se quita al gordito y se pone al que sea bueno. Eso es una maravilla. En la regla 14 se dice que los malos o eran suplentes o eran defensas. Primero, ¿había suplentes cuando jugabais en la calle? En mi pueblo no. En mi pueblo jugaba todo el mundo. A veces había partidos de 22 contra 27. O sea, fueran los que fueran, pero tenía que jugar todo el mundo. Los malos lo que hacían era un poco la función de cono. Estaban allí quietos, era como un obstáculo que había que sortear, no hacían gran cosa, pero jugaban. ¿Por qué ser defensa? Porque dice, o los malos o eran suplentes o defensas. ¿Por qué está tan poco valorado ser defensa? Bueno, portero ya imagínate, pero defensa también, Galder. Porque el fútbol callejero es marcar. Es terreno para los Lamines Yamales y Nicholas Williams. Son los que, como juegan 37, pues fíjate si tiene espacio ahí para hacer montones de regates. Y lo bueno es que se aprendía un montón. Esto que ha dicho Rafa me ha gustado, que era, a veces jugamos 22 contra 27. Eso era lo chulo, que ni siquiera tenían que estar los equipos el mismo número de jugadores. Y yo una vez hablé con un formador de Lezama que me dijo que él tenía la teoría de que eso era bueno, porque si tú estás jugando un partido en el que tienes que identificar quiénes son los tuyos y quiénes son los otros a primera vista,
ahí la cabeza opera muy rápido, mientras que ahora todos los chavales juegan siempre el otro equipo perfectamente uniformados y coinciden las medias, hay que cambiarlas de color, etcétera. Y eso acomoda la vista. Y en aquellos partidos que jugabas 35, tú recibías el balón, levantabas la cabeza y pensabas, hostia, Rafa, ¿este es mío o era del otro? ¿No? Y tenías que recordar cómo habíamos elegido a pares o nones. Claro, era una cosa porque que el momento, mucho. no sé si hay alguna regla del momento de la elección, pero el momento de la elección, porque entiendo que, claro, el gordito y el malo se quedaba siempre para el último en ser elegido. Para el último. Yo he tenido la suerte de no tener que pasar por esos trances, pero debía ser una experiencia bastante traumática, ¿no? Claro. Eso de llegar al final. Nadie me quiere. Yo he visto a gente a la que elegían de penúltimo alegrarse, ¿eh? Solo por no ser el último. Bueno, yo tengo que decir, a mí eso solo me ha pasado de mayor con el cabrón de carretero en la Cervantina. De niño nos elegías a tus amigos. Claro. Sí, hay un texto muy bonito ahí, ¿no? De cómo se puede elegir a los amigos y cómo es mejor perder con amigos que ganar con indeseables o desconocidos, ¿no? A ti te gusta, Rafa, mucho la regla 7 que dice, si el dueño del balón se enfada, se acaba el partido. Me gusta mucho porque yo, tristemente voy a decir, era el dueño del balón bastante a menudo. Sí. Por eso te cogían. Por eso me cogían, era una de las razones, o por eso escogía yo a veces, porque si no me dejaban escoger no había partido. O sea, tú eras de los que cogía el balón y decías, se acabó el partido. No, porque en mi pueblo hacer eso era bastante... No, iba a decir que repelente, sí. Era bastante arriesgado. Bueno, era bastante repelente también, ¿eh? Tampoco, una cosa no tiene que ver con la otra. Pero mis abuelos tenían ultramarinos y una de las cosas buenas que tenía el ultramarinos es que había un montón de merchandising asociado pues a chocolatinas, a los donuts, a cosas así, y una de las cosas que me regalaban eran balones. Y bueno, no os podéis imaginar la cantidad de balones que he perdido. Porque además eran balones de estos muy malos que de un buen puntapié se desinflaban. A Galder le gusta la regla 17, las piedras o los jerseys son las porterías, y la 18. Cuando el balón pasa por encima del portero, todos gritan ¡alta! Pero a ver, ¿cómo se podía decidir esto si no había ningún marco que lo marcara? Pues discutiendo, que es lo que tenemos que hacer, aprender a vivir en el disenso y aprender a ceder a veces. Sí, a mí me gustaba... bueno, primero por la picaresca, que te acercabas a la portería y reducías o ampliabas la portería cuando nadie lo veía. Y luego porque cuando pasaba por donde se supone que tiene que estar el palo, pues los del equipo rival gritaban gol, nosotros decíamos, no, ha ido afuera, y ahí se paraba el partido y entrábamos en discusión. Y yo creo que en esas discusiones se aprende mucho. Se aprende a vivir con el disenso, se aprende a argumentar y se aprende a ceder, porque a veces, aunque realmente no hubiera entrado, pues tienes que decir, venga, seguimos, vale, ha entrado, dependiendo un poco del resultado, pues si ibas ganando, pues les dejabas, etcétera. Y yo creo que ahí había una parte súper educativa en el mundo del fútbol. Bueno, convivir con el disenso poco, ¿eh? Ya. Hay otra, me ha sonado rarísimo hay otra regla que le gusta a Rafa, que es la 2, que es el partido acaba cuando todos están cansados. O en la mayoría de los casos cuando la madre de alguien se cansa, ¿eh? Cuando la madre de alguien se cansa, sale al balcón y dice, Marquitos, para casa. Ahí es normalmente donde todos empezaban a desperdigar y se terminaba el partido. Pero me gusta mucho, y yo creo que es una de las normas que empujaba al gordo a la portería, al gordito a la portería. Eran partidos muy largos, había que estar muy preparado físicamente. Y se iban reinventando, y cuando llegábamos a ese momento final, que la madre se asomaba a la ventana y decía, Rafita, a cenar. Entonces decíamos, el que mete gana. Sí. Ese que mete gana a mí me parecía precioso, porque era que siempre, fuera como fuera el resultado, había un momento que había una alternativa para ganar, aunque sea ese pequeño final, esa prórroga inventada. Y era yo creo que la constatación de que en realidad lo importante es jugar, ¿no? Claro. A nadie le interesaba tampoco demasiado ganar o no ganar el partido. El que iba ganando 17-1 le decían esto de el que marca gana, y le daba igual. Habíamos pasado la tarde y eso era lo maravilloso. Hay una Dime. No, con un matiz. Sí importaba cuando jugábamos A contra B o un barrio contra el otro. Claro. Nosotros, yo me acuerdo en la escuela de San Miguel de Basauri, que todavía recuerdo los nombres de mis compañeros, de Esteban Pérez, Esteban Franco, Roberto Parra, Alberto, Sergio Chinchilla, gente que no veo desde que tengo 9, 10 años, y que éramos una alineación imbatible y jugábamos A contra B, y cada partido en el recreo eso era un derbi, que además se inscribía en una historia de afrentas, de hace un mes nos ganaron y tal. Y desfilábamos hacia el patio como el Barça y el Madrid, con los tacos, etcétera. Y era bonito eso. Hoy en día mezclan las clases para que no haya unos que están en A, otros están en B. Siempre acaban mezclando. A mí me parecía una buena patria eso de segundo A. Y no creo que no estáis de acuerdo con la regla 15. Si llegan los mayores para jugar, hay que abandonar el campo.
En mi pueblo, por lo menos, no. En mi pueblo se jugaba todo el mundo. Era bastante, incluso los mayores se incorporaban. Era bastante democrático el fútbol. Los mayores incorporaban a los pequeños a los partidos de fútbol, que es una actitud que a mí siempre me pareció maravillosa. Y luego no hay árbitro y solo se pitará falta si esta es muy clara o alguien sale llorando. O sea, el lloro o es como... sangrando. Bueno, hay alguien en el Real Madrid no hace algunas temporadas que... el lloro como señal de falta, ¿no, Galder? A Busquets se las pitaban. No estaba pensando yo en Busquets. Bailar. Sí, pero también era bueno. El origen del fútbol era así. El árbitro estaba fuera y solo se le llamaba en caso de que hubiera discrepancia entre los capitanes si había sido o no había sido falta. Sí, normal. Y yo creo que ahí aprendías mucho de cómo era la gente. Este niño insufrible que todo el rato estaba, ha sido falta, ha sido falta. No venga a jugar. Yo era ese niño. Si es que eras insufrible. Galder, Rafa, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Ya la recta final de este Hoy por Hoy desde las 6 de la mañana, acompañándoles a todos ustedes con un poco de todo, de actualidad, de fútbol, de dudas. Brian Pérez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. ¿Qué momentos son imprescindibles de este programa? Bueno, los lunes ya son duros de por sí para empezar, como además como para arrancar la semana además con Bad Bunny. Es que es el tipo de música que a mí más me gusta y por eso dices, se lo voy a poner para que empiece el lunes animado. No, bueno, tiene percha informativa. Vale, si es así no digo nada. Quien no haya reconocido todavía la canción o el cantante es Bad Bunny, hemos conocido que va a ser el artista que actúe en el intermedio de la Super Bowl, que ya sabes que es... No te ha motivado mucho. No me motiva mucho Bad Bunny, pero bueno, era una información, había que darlo. Pero la Super Bowl sí, ¿no? No, tampoco. No me interesa para ni nada. Super Bowl ni Bad Bunny no están entre los intereses de Ángels, pero bueno, oye, es una noticia que había que contar. ¿Qué más? Yo creo que nos llamaba mucho más la atención seguramente ser jurado del concurso internacional de las Bravas. Ah, eso sí, eso hubiera sido maravilloso. Una buena patata brava. En Palencia. Te vale para un lunes y te vale para cualquier día de la semana. Bueno, de ahí nos hemos ido mucho después con el comienzo del magazine, con Bob Pop y sus dilemas, y es que Bob Pop se propone empezar a salir a la calle ya con pantuflas. Claro, estaba entre nosotros en el abierto Mariola Urrea, a la que no le ha parecido nada bien, y entre los oyentes, pues como siempre, pues disparidad de opiniones. Pantuflas, ya lo que me faltaba, eso y las chanclas. Adelante con la pantufla, adelante con el pijama, los hay muy dignos. Si yo me he plantado en la barra del Razmataz... Por supuesto que sí. O sea, al final lo que tenemos que hacer es disfrutar lo que hacemos y lo que nos hace únicos. No lo veo. A ver si vamos a marcar tendencia y salimos a la Gran Vía este mediodía y todo el mundo va en pantuflas. Bueno, pues tampoco me extrañaría, pues porque... a verlo, habrá que observarlo. Ya hemos hablado también de los looks estos de pijama, que a mí me parecen horribles. Habrá que observarlo. Bueno, por suerte, la vida y la realidad nos ha llevado a temas más serios. Hemos hablado con Pilar Bernabé, delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, que nos ha hablado de esa decisión, entre otras cosas, de ese envío del Es-Alert a los valencianos. Son varias las comunidades que están en alerta roja y ha dicho que esta vez sí la Comunidad Valenciana ha cumplido. Entiendo que es una decisión que tomó la Generalitat, puesto que es la administración competente. Como siempre he explicado en todas las intervenciones y como marca la ley, por supuesto, fue una decisión que tomó la Generalitat, pues ejerciendo sus competencias y su responsabilidad, que esta vez parece que sí que ha cumplido. Y nos queda todavía algo más de una horita de programa con los colaboradores del siguiente tramo ya paseando por aquí. Bueno, ya está por aquí Pablo Ortiz de Zárate, el artesano, que nos va a enseñar cómo Goya hace más de 200 años ya nos predijo que no había que dejarse llevar por los bulos, así que igual en estos tiempos hay que mirar un poco más a Goya para revivir viejas lecciones. Y luego el Mitos 2.0 con... el conflicto. ¿La vida es siempre conflicto? Pues yo creo que hay que hacer un poco más de caso a Celia Cruz, y es que la vida es un carnaval y no hay que dejarse llevar por un conflicto. Lo que es la vida es un carnaval. Hasta luego. Nada, a disfrutar. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Hay un artista español que predijo hace más de 200 años la era de los bulos en la que vivimos hoy mismo. Pintó un cuadro premonitorio
para decirle a las generaciones futuras, o sea, a nosotros, que no nos dejemos engañar por la estupidez. Y hoy nuestro artesano ha venido dispuesto a decirnos cuál es este cuadro. Pablo Ortiz de Zárate, muy buenos días. Hola, buenos días. Para empezar, ¿de quién hablamos? Francisco de Goya, nuestro... Vale. Yo, en mi opinión, nuestro gran artista de todos los tiempos, y el cuadro se llama Vuelo de Brujas. Hay que buscarlo, hay que mirarlo y analizarlo, porque parece que significa una cosa, pero significa otra. Pues empiezan a buscarlo, ¿eh? Vuelo de Brujas de Francisco de Goya. Sí, alguien está ahora mismo desesperado, a punto de tirar la toalla y decir: el mundo, esto de los bulos, la estupidez, la ignorancia, yo me bajo de aquí, yo ya no quiero participar más en el debate, yo ya no quiero discutir con nadie. Si te vas a rendir, echa un vistazo a este cuadro y te va a dar energía para seguir defendiendo la verdad. Me lo voy a colgar aquí en el estudio. Bueno, yo lo recomiendo. Yo si fuera el director de la SER, haría una reproducción gigante de este cuadro y lo pondría presidiendo la redacción. Porque es un cuadro hecho para periodistas, para la gente, para los periodistas que tienen la misión de difundir la verdad frente a los bulos. Así que bueno, ahí lo dejo. Pues vamos a empezar. Primero, entiendo que en casa ya lo están buscando, si nos están siguiendo por streaming lo pueden ver porque está aquí detrás de nosotros. Vuelo de Brujas, de Francisco de Goya. ¿Qué vemos en este cuadro? Es una serie de 6 cuadros que pintó con el tema de las brujas. Y aquí estamos en lo alto de una montaña por la noche, está todo oscuro. En la parte alta vemos unos personajes que parecen de otro mundo porque están volando. Y se están, parece que comiendo, devorando, chupándole la sangre a una persona que está ahí con los brazos extendidos y sufriendo. Sí. En la parte de abajo tenemos a 2 personas que llegan a lo alto de la montaña y uno se tapa con una sábana y hace el gesto de la higa con la mano, que es ese gesto de superstición, no quiere ver lo que está pasando. O sea, cruzando como el dedo entre los otros dedos. Eso es. Cruzando el dedo gordo entre los otros 2 dedos. Tradicional de la superstición. Y el otro hombre no solamente está boca abajo que no quiere mirar, sino que se tapa los oídos porque no quiere escuchar. Y también hay un burro que suele ser el símbolo de la ignorancia. Este cuadro, durante muchos años, se ha pensado que significa una cosa, pero resulta que significa otra. Pues empezamos por lo que se pensaba, ¿no? ¿Cuál ha sido la interpretación tradicional de este vuelo de brujas? Normalmente se creía que lo que se ve aquí, estos personajes que están volando, eran brujas. Claro, el cuadro se llama Vuelo de Brujas y era una serie sobre brujas, y son unas brujas que están devorando a un hombre. ¿Por qué creemos que son brujas? Bueno, porque llevan faldas. Y aquí se asoma lo que parece ser un pecho, por lo tanto se entiende que son mujeres. Y las mujeres sobrenaturales suelen ser negativas, suelen ser brujas. También llevan estos capirotes, que son como los gorros de los condenados por la Inquisición, que simbolizan, además que llevan llamas, simboliza el mal, los pecadores. Entonces, estas brujas están chupándole la sangre a este personaje que tienen ahí, que es un humano que está sufriendo, y los de abajo no quieren ver esto. Los de abajo simbolizan pues gente que ante el horror de las brujas, ante el horror del mundo, se tapan, no quieren saber nada, no intentan solucionarlo. Están ahí, no quieren ver, no quieren oír, intentan pasar del mal del mundo. Por lo tanto, se ha interpretado siempre como una crítica de Goya a la sociedad que no quiere saber del mal y que se deja hacer por superstición. Esta es la interpretación tradicional que se ha hecho de este cuadro, pero dices que hace pocos años ha empezado a circular una teoría diferente sobre el mismo cuadro. Sí, pocos años, más o menos sobre el 2000, cuando el cuadro entra en el Prado. O sea, muy pocos años. Muy pocos años. Este cuadro estaba en una colección privada. Y en las colecciones privadas, bueno, pues lo tiene un señor y salió... Por cierto, es muy curiosa la historia de cómo llega al Prado, porque en el 85 sale a la venta en subasta pública. Lo podría comprar cualquiera. Sí. Lo lógico es que el Estado español lo hubiera comprado, pero no sé qué pasó. Anduvieron ahí despistados y se lo compró un coleccionista particular. Otro privado, sí. Un coleccionista privado que lo tuvo en Sotogrande, era millonario vinculado al golf. Pagó 275.000 pesetas entonces, en el 85. Muy barato. Vamos. Muy barato. Baratísimo. Que yo no entiendo por qué el Estado no lo compró por ese precio ridículo. Claro. Bueno. Cuando muere este señor en los 90, entonces sí, el Prado ya le dice al Estado, oye, esto hay que comprarlo, y ya se lo compran. Y es cuando entra. Por cierto, ese despiste del 85 le salió muy caro, porque de las 275.000 pesetas que pagaron en el 85, acabaron pagando 70 millones de pesetas.
Es decir, 254 veces más. Vale, 70 millones de pesetas son 420.000 euros, que no es mucho. Pero, claro, se multiplicó por 254. Claro. Bueno, ese despiste por no haberlo comprado en su momento tuvo sus consecuencias. Entra en el Prado, claro, este cuadro, y entiendo ahí que ahí los expertos, los mejores expertos sobre Goya, ya pueden dedicar todo su tiempo a estudiar el cuadro de cerca, ¿no? Imagino que entonces se dan cuenta de cosas que nadie había visto antes. Claro, esto es sorprendente porque el cuadro llevaba 200 años por ahí, pero hasta que no llega a los expertos, claro, y tienen tiempo de verlo de cerca, no se dan cuenta de algunas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, ¿son brujas o no son brujas? Si tú te fijas, dices, son mujeres que llevan esa falda, tienen que ser brujas. Pero una de las expertas del Museo del Prado dijo, esta falda de aquí, Goya ya la ha usado en otros cuadros. Si te fijas, te he traído aquí, esto está en el coreto de la Basílica del Pilar, en Zaragoza. En Zaragoza. Lo pintó Goya, es un fresco en una bóveda. Y aquí hay un personaje pequeñito que lleva una faldilla verde, pero no es una mujer, es un hombre. Entonces están todos adorando a Dios. Y dentro de esas figuras celestiales, ahí no hay brujas, ahí solo hay gente buena, ángeles, sacerdotes, gente muy, muy cercana a Dios, es decir, perfecta. Por lo tanto, que Goya pintara a hombres con faldilla nos está diciendo que quizá esta falda no sea de una bruja, sino de un sacerdote o sacerdotisa o un ángel, alguien cercano a Dios. Primera pista. Primera pista. Más. Luego miran de cerca los capirotes. Los capirotes. ¿Qué decimos? Estos son de los condenados de la Inquisición, es decir, simbolizan el mal. Pero claro, dicen, Goya representó en grabados y en pinturas condenados por la Inquisición que llevan capirotes. Pero esos capirotes son distintos. Porque si tú te fijas, normalmente los que hace Goya en cuadros de condenados son cónicos, como los de la Semana Santa. Sí. Pero estos, si miras de cerca, ves que no son conos, están abiertos por arriba. Claro, en la parte de arriba están como si fuera la boca de alguien, para que los oyentes nos entiendan, ¿no? Así. Sí, es como un pico abierto. Exacto, como un pico abierto. Que recuerda muchísimo a las mitras de los obispos y de la alta jerarquía de la Iglesia. Por lo tanto dicen, estos no son gorros de condenados. O sea, podría ser un sacerdote y luego los gorros que nos llevan a la mitra. Claro, entonces ya está hablando de una figura sacerdotal del cielo, algo que implica bondad. Y luego, siempre se ha creído que esto de aquí son llamas, porque normalmente los gorros de la Inquisición tenían llamas, el fuego de la hoguera que te va a condenar. Pero, si te fijas muy de cerca, ya he traído una ampliación, eso es lo que parecen llamas en el gorrito, en realidad son serpientes. ¿Ves que tienen boca como colmillos? Sí. Claro, la serpiente es un símbolo del demonio, que es la que te trae, la que le lleva la manzana a Adán y Eva. Pero la serpiente también es un símbolo secreto de los masones. Había muchos masones entre la intelectualidad más progresista de aquella época, en finales del 18, principios del 19 en España. Y se cree que este sería un símbolo secreto para un masón. Por lo tanto, si lo juntamos todo, decimos, no son brujas, son sacerdotes o sacerdotisas celestiales que vienen a traernos la inteligencia. No a devorarnos, sino a darnos inteligencia. Pero entonces, si vienen a esto, ¿por qué le están chupando la sangre a un hombre? Ahí está la gran clave. Claro. Siempre se ha creído que le están succionando la sangre, que es lo que hacen las brujas. Claro. Pero fíjate en los carrillos. Aquí en este ampliado lo vas a ver mejor. Los carrillos de esas brujas o sacerdotes están hinchados. Como si soplaran. Claro. Tú cuando succionas, se meten para adentro. Claro. Solo se hinchan cuando soplas. soplas. Por lo tanto, los expertos del Prado concluyeron, no son brujas chupando la sangre, son sacerdotisas del más allá que nos han venido a insuflar la inteligencia de la ciencia para que los humanos aprendamos y nos desarrollemos. ¿Y por qué en la cima de una montaña? Es muy importante porque siempre en el arte la cima de la montaña, iluminada con mucha luz, simboliza la sabiduría. Y si te fijas en el cuadro,
están subiendo desde abajo de la montaña por un camino oscuro y tortuoso, y cuando llegan arriba, donde está la sabiduría, es donde las sacerdotisas infunden la inteligencia. Y ellos, los hombres que están abajo, no quieren ver, porque son ignorantes esos españoles que Y quieren seguir viviendo en la ignorancia. Claro, solo quieren seguir con la tradición, con la superstición, y no quieren saber nada de la modernidad, de la ciencia y de la realidad. Claro, al final Goya lo que está haciendo, y por eso decías que tendríamos que tenerlo colgado en la redacción o en las redacciones en general y en las casas de muchísima gente, lo que está escribiendo Goya es lo que está pasando hoy en el mundo, ¿no? Que hay buena parte de los humanos que huyen del conocimiento y que prefieren creer en supersticiones y en bulos. Claro, nosotros tenemos la ciencia, el conocimiento, los hechos los tenemos ahí, y están esas sacerdotisas insuflándonos la verdad. ¿Pero qué pasa? Que la verdad es difícil y no es bonita. A ti te dicen el cambio climático nos va a destrozar y tienes que contrastarlo, es una verdad difícil, tienes que cambiar de vida, tienes que cambiar tu estructura mental. Entonces hay mucha gente que prefiere no oírlo. Claro, y la gente ignorante prefiere no saber nada de eso y decir, esos son que nos fumigan, eso es un complot, y se esconden y se tapan. La verdad, Goya nos está diciendo, es difícil. Te crees al principio que la verdad son brujas que te devoran, pero en realidad te están dando el saber. Y tú tienes que elegir dónde quieres estar. ¿Quieres ser esos patanes que están ahí abajo que no quieren ver la verdad? Sí, con aquello que le ponen a los burros para que no vean, ¿no? Exacto, que no quieres saber nada, o quieres dejarte llevar por la ciencia y la inteligencia y ser un miembro de esos que está recibiendo en éxtasis esa verdad. De todas formas, has dicho al principio que este cuadro formaba parte de una serie de 6 pinturas sobre brujas, es decir, lo vendió como una historia de brujas, pero lo que me estás diciendo, que una vez analizado y estudiado, no son brujas. Claro, te he traído aquí la serie completa. Pintó 6, se llamaba así, y hay un documento de Goya, como una especie de factura, que dice, envío 6 cuadros de temática de brujas. 2, por cierto, están desaparecidas. Y lo que tenemos aquí son fotografías. Por lo tanto, son brujas. Los cuadros son sobre brujas, pero hay que tener en cuenta que Goya utiliza las brujas para lo contrario. Es siempre ambiguo. El ignorante puede pensar, esto es la superstición, y Goya creía en las brujas. Pero en realidad él lo que siempre hace es que parece una cosa, pero luego es la otra. Y lo que está usando es las brujas como sinónimo, símbolo de la superstición y la ignorancia de la gente. Así que es al revés. No creía en las brujas. Usaba las brujas para decirnos, no seas tan estúpido, no te creas estas cosas. ¿Y originalmente quién compró este vuelo de brujas y las otras 5 pinturas sobre brujas? Es los duques de Osuna, estos señores de aquí que te he traído. Concretamente la duquesa de Osuna, que era la mejor clienta de Goya. Es la mujer con más títulos de España después de la duquesa de Alba, más incluso que la reina. Era una mujer ilustrada, riquísima. Su palacio era el centro cultural de Madrid y de España. Y era muy progresista. Encargó las pinturas, las compró para tenerlas en su despacho. Una mujer con despacho. Ya, eso ya dice algo, ¿eh? Ya dice algo. Tenía biblioteca, era alguien muy culto. Pero a pesar de su cultura tenía aquí estas pinturas de brujas ahí, en su despacho. ¿Y por qué? Porque siendo una mujer tan culta y progresista, ¿por qué tenía esto colgado en su despacho? ¿Por qué lo quiso colgar ahí? Podemos pensar, es porque creía en brujas. Su madre estaba bastante obsesionado con ellas. La gente creía en brujas en esta época, pero en realidad es al contrario. Es lo que dice Goya. Parecen brujas, pero en realidad es un símbolo de la ignorancia. Se cree que las tenía ahí para decir, esto no es lo que debemos creer. Esto es lo que parece, pero en realidad hay que estar atentos. La superstición nos lleva a la ignorancia. Y quiero hablarte de un último cuadro, que es uno de los más famosos, junto con Vuelo de Brujas, sí, de que estaba en esta de los serie, que forma esta colección, esta serie. que es el aquelarre. Sí. El aquelarre es ese macho cabrío, que es el demonio, en el centro, y un montón de brujas que están ofreciéndole bebés. En esta época se creía literalmente que cuando un bebé moría, es que las brujas se lo habían llevado y se lo entregaban al demonio. Es curioso porque esta mujer, la duquesa de Osuna, tuvo 9 hijos. Los 4 primeros murieron todos, uno detrás de otro. ¿Qué piensa mucha gente? Que tenía este cuadro como recuerdo, que pensaba, las brujas se llevaron a mis 4 bebés, uno detrás de otro, y se lo ofrecieron al demonio. Eso es lo que podríamos pensar. Pero esta mujer no era cualquiera. Claro, por eso iba a decir, si era una mujer tan instruida y tan formada... No se puede creer las patrañas de las brujas. Claro. Se cree que lo tenía ahí para recordarse que esto es lo fácil.
El bulo es lo fácil. Tú te puedes creer lo que quieras, porque es más sencillo. La verdad, asumir que has perdido a 4 hijos y que no tiene ningún motivo, es mucho más complicado. Las brujas que entregan a estos bebés simbolizan al pueblo español ignorante que cree en las supersticiones y que se deja llevar. El macho cabrío que hay en el centro es cualquier líder que te cuenta cualquier patraña para tenerte controlado y que creas lo que él quiere. Ponerle el nombre que queráis a este macho cabrío, cabrón, demonio, y es exactamente lo que pasa hoy. ¿Queréis ser estas señoras ignorantes que ofrecen sacrificios al líder que te controla o queréis ser un poco más inteligentes? Oye, muy bueno Goya, ¿eh? Goya es maravilloso. Muy bueno Goya. Maravilloso. Pablo, hasta la semana que viene. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Y'all come on in now. Come right on down front. I got something I want to show you. Now y'all heard of the popcorn? Y'all heard Solo of the le pido a Dios, que cantaría Ana Belén, que este lunes no me den el mitos que me dieron Pepe Rubio y Sergio Castro hace una semana. ¡Oh! Que no, hombre, me cambiasteis la fecha del... No, la fecha, el bonito. día y el año. Ni nombre de sección, nada, lo hicisteis todo mal, que de un tirón me hagáis un buen planteamiento Es un hoy miserable. del tema, por favor. ¿Será, Bueno, ¿será posible esto? No sé, para ser lunes y haber descansado el fin de semana te veo demasiado agresiva, por decir Sí, algo. chica, como muy agresiva, como si nuestra presencia de alguna manera te tensionara o te molestase. No, porque sabéis que en el fondo, muy en el fondo, yo os tengo mucho cariño. Pues ojo con el amor y el cariño, que esto es como en las películas. Escuchad lo que decía hace menos de una semana Manuel Delgado en El Rincón y la Esquina sobre las películas de amor. Bueno, yo tengo una teoría, como todas las películas son de guerra, incluso las de amor. Pero es otra historia. Si queréis un día hablamos de cómo todas las películas en el fondo hablan de combates y de lo peor, y que de lo que peor que te puede pasar no es de que te maten, sino que te hagan prisionero. Eso vale para las películas de amor. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Todas las películas son de guerra, incluso las de amor. Lo recuerdo perfectamente, esa frase que dijo Manuel Delgado. ¿Esto dónde nos lleva? Pues Ángels, al mito que vamos a plantear ahora y que igual tiene mucho que ver, la verdad, con nuestro día a día en este programa. Tengan ya a mano teléfonos móviles, pueden llamar al 900-100-800 o dejar mensajes en redes sociales o audios en nuestro WhatsApp 638-313466. A modo de pregunta, este es el mito de esta mañana. En la vida todo es conflicto, más allá de las guerras, broncas, peleas y rupturas, donde se sobreentiende, también existe el conflicto en las relaciones de amor, en la amistad, en las de buen rollo. 900-100-800. Llamen ya o dejen mensajes en redes sociales o en un audio en nuestro WhatsApp 638-313466. Tú no me hubieras dado con el zapato, yo no te habría tirado el retrato a la cabeza. Si tú no me hubieras dado con la cómoda, Mito a desmontar o no hoy. En la vida todo es conflicto, hasta en el amor y la amistad. Dejamos al margen las rupturas, las crisis, que eso es obvio, que es conflicto, pero cuando uno cree que no hay conflicto en las relaciones amorosas, en las relaciones de amistad, entre padre e hijos. El conflicto nos acompaña hasta que la muerte nos separe. 900-100-800, llamen porque solo ustedes pueden decir si el mito es verdad o no. Bueno, pero ya que todo empezó con una reflexión cinematográfica de Manuel Delgado, volvamos al cine para ver que donde hay amor, hay guerra. Los nombres son Víctor e Ilsa Laszlo. ¿Pero por qué mi nombre, Rick? Porque te vas en ese avión. Pero es que tú no vas a venir. Yo me quedo aquí hasta ver que el avión ha despegado. No, Rick, no. Anoche dijiste... Anoche dijimos muchas cosas. Dijiste que yo tenía que pensar por los dos y es lo que he hecho. Y sé que tienes que subir a ese avión con Víctor, que es a quien perteneces. Pero, Rick, escucha... Escúchame tú. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida. Nuestro amor no importa. Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche.
And when two lovers woo, Más tensión que en el final de Casablanca late el conflicto en una escena de amor que de entrada es imposible. Con un triángulo amoroso en medio de un estado en guerra, ella no se puede quedar porque correría más peligro. El futuro es solo un buen recuerdo, el de París 900-100-800. Recuerden que les estamos formulando la pregunta. Siempre hay conflicto, incluso en las relaciones amorosas, en las relaciones de amistad. Conflicto en todo tipo de relaciones. 900-100-800. Por eso Manuel Delgado tiene razón cuando dice que hasta las películas de amor son de guerra, porque en la vida todo es conflicto. Nuestro mito, la vida es conflicto. Más allá de los sentimientos, lo refleja muy bien el cine y la literatura en grandes clásicos como Cumbres borrascosas, La Regenta, La Celestina o Romeo y Julieta, por poner algunos ejemplos. Julieta, por esa bendita luna, yo te juro que... No jures por la luna, por la inconstante luna, que cada mes cambia al girar en su órbita. No sea que tu amor resulte tan variable. ¿Por qué jurar entonces? No jures por nada. O en todo caso, jura por tu persona, ya que tú eres el dios al que idolatro. Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet, and you exploded into my heart, and I forget. En la vida todo es conflicto y solo falta que lo ratifiquen o no nuestros oyentes llamando al 900-100-800 o si nos quieren dejar algún mensaje de voz en el WhatsApp en el 638-31-3466 o en las redes sociales. Pero mientras ustedes llaman para decirnos si creen que en la vida todo es conflicto o no, 900-100-800, voy a recordar o voy a pedir a Sergio Castro y a Pepe Rubio que se posicionen en este mito. A ver, Sergio. Yo estoy muy de acuerdo con Manuel Delgado, creo que la vida es conflicto. Pensemos en las relaciones amorosas, que no deja de ser un convenio entre dos personas, quizás algunas más, pero normalmente dos personas, en una elección de entre millones de personas. Ya. Es que eso ya es un conflicto. Ya es un conflicto. En la relación de amistad, por mucho desinterés que haya, tienes que tener una base en la que coincidir y coincidir en las cosas fundamentales es un conflicto. Y en las relaciones laborales, nosotros, que somos un triángulo, somos un conflicto. Todos nos miramos un poco y aquí hay conflicto. Aquí hay conflicto. Aquí hay conflicto. ¿Tú qué piensas? Incluso en tiempos de paz o aparente paz, Sí. o sea en el sitio que sea, ¿no? Incluso hay gente que vive del conflicto, que se alimenta del conflicto. En la política, por ejemplo, hay gente que no puede vivir sin el conflicto. Cuando hablamos, hay que dialogar. Es una cosa absurda, porque es lo que menos hacemos. Es lo que hay que hacer. Sí. Pero el resto del tiempo, el 90%, el 99% del tiempo, es conflicto. En todos los sentidos de la vida, hasta en la amistad, que es lo más sano que hay. Pues esto es lo que preguntamos hoy a los oyentes en el 900-100-800. En la vida todo es conflicto, incluso aquello que nosotros imaginamos que es una escena o una situación amorosa o una película de amor. Ahí detrás también hay conflicto. Vuestra posición está muy bien, hoy coincidís los dos. ¿Habéis tenido algún experto? Bueno, el experto es hoy Eduardo Infante, el filósofo que llevó los filorretos a X, a Aquiles, a TikTok, y es autor de Filosofía en la calle y Ética en la calle. Y además hoy, por cierto, en Retina publica un interesantísimo artículo del País que se llama justo Hijos del Odio, que va un poco encaminado también por aquí, por donde vamos, por esta senda, ¿no? Y nos escucha desde Ser Gijón. Eduardo Infante, muy buenos días. Buenos días, queridos, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Piensas como Manuel Delgado que incluso las películas de amor son películas de guerra? Hombre, la frase es muy potente y no está desencaminada porque, por ejemplo, que es Casablanca, sino un triángulo amoroso convertido en frente bélico. Y eso sí que fue una triple entente, ¿no? Aunque también hay que dejar claro que yo solo suelo decir mucho que Casablanca no es una película exactamente, es la razón por la cual Dios aún no ha exterminado a la raza humana. Es sin duda la mejor película de amor y también la mejor película de guerra. Sí. Y quizá sea porque el amor y la guerra en el fondo son lo mismo, ¿no? Lo cierto es que la filosofía ha pensado mucho sobre el conflicto, o más bien ha utilizado el conflicto para estudiar la realidad, ¿no? Esa idea ya está en los orígenes de la historia de la filosofía. Heráclito, el oscuro, ¿no? Uh-huh. No por negro, sino porque pensaba de una manera que solo lo entendía él. Tiene una frase potente, ¿no? La guerra es la madre de todas las cosas, el conflicto es la madre de todas las cosas, ¿no? Lo que quería decir es que la realidad no se entiende sin esa tensión.
porque la tensión misma, el conflicto mismo es la entraña del universo, ¿no? Pero eso es lo que nos hace avanzar. Sin conflicto, ¿la humanidad no avanzaría? Bueno, esa idea la recupera precisamente luego Hegel. Si Heráclito lo que nos dice es que el universo entero se mueve precisamente por el conflicto, por esa lucha de contrarios, ¿no? El día, la noche, la vida, la muerte, el amor, el odio, el Betis, el Sevilla, ¿no? Bueno, pues fíjate en el ciclo de las estaciones, ¿no? Que se explica precisamente por esa lucha interna entre el calor y el frío, lo seco y lo húmedo. Y Hegel le da una vuelta de tuerca y le dice, es que la historia de la humanidad es la historia del conflicto, o más bien son los conflictos los que nos hacen pasar de un estadio y de una etapa a otra, ¿no? Sin oposición, sin conflicto para Hegel, sin duda no hay avance. Es más, cada época se define precisamente por sus conflictos internos y es la superación de esos conflictos los que nos hace avanzar y, decía Hegel, ser más libre, ¿no? De hecho, el propio Hegel creó una metáfora, yo creo que potentísima, para explicar las relaciones humanas, ¿no? Es la metáfora del amo y el esclavo. Dice Hegel que la aparición del hombre es un hito en la historia del universo. El ser humano tiene conciencia de sí mismo y de su libertad. Se sabe, vamos, totalmente diferente a cualquier otro ser. Y busca en el universo pues alguien que le reconozca, que le diga, tío, tú eres especial, ¿no? Claro. Pero claro, ese reconocimiento solo puede llegar de otro ser humano. Así que inevitablemente se entabla una lucha por el reconocimiento. ¿Esto es lo que hace que las relaciones entre seres humanos sean a menudo o siempre tan conflictivas, que siempre haya un punto de conflicto? Correcto, Ángel, te veo bien, te veo sagaz, efectivamente. Es que cualquier ser humano lo que busca en el otro es siempre reconocimiento, es decir, que se someta a su voluntad. ¿Y qué ocurre? Que el hombre que tiene más miedo, dice Hegel, es el que se rinde y el que se convierte en el esclavo del otro, reconociéndolo precisamente como su amo, ¿no? Así, por ejemplo, en cualquier relación humana pues surgirán siempre figuras enfrentadas, ¿no? Una que domina, que es la que Hegel llama el amo, y otra que se somete, que es el esclavo, el jefe. Para poder ser jefe, obviamente, necesita un empleado que le reconozca como tal y que se someta a su voluntad. De igual forma, un profesor necesita reconocimiento por parte de los alumnos, el líder político por parte de los ciudadanos y, sin duda, como estábamos viendo, el amante del amado. Es decir, aunque no seamos conscientes, siempre necesitamos del otro para vernos a nosotros mismos. Siempre. Las estructuras de dominio están presentes en todas las relaciones y especialmente en las relaciones de pareja, porque forman parte de nuestra esencia. Nos podríamos preguntar, ¿estas relaciones que mantenemos son vínculos realmente de igualdad? ¿O existe inevitablemente una voluntad que intenta siempre imponerse a la otra? ¿Buscamos amar o lo que realmente deseamos es que el otro nos ame y además con exclusividad, ¿no? Entonces, claro, llega, por lo que estás diciendo, llega también el conflicto a las relaciones amorosas, que uno podría pensar, al menos en la primera etapa de las relaciones amorosas, que no debería haber conflicto, porque no debería haber confrontación, no debería ser el reconocimiento del yo porque hay otra persona. Pues mira, Jean-Paul Sartre coge esta idea de Hegel y efectivamente te responde, ¿no? Y te dice que en una relación de amor, que en principio es entre dos conciencias libres, entre dos seres humanos libres, resulta que siempre es el más débil el que se somete. ¿Y quién es el más débil? El que necesita más de esa relación. Es curiosamente el que más ama el que termina sometiéndose a la voluntad del otro. Y al final viste como el otro, come como el otro, piensa como el otro. ¿Y no es posible una relación entre dos iguales sin que haya uno más débil y uno más fuerte? ¿Esto existe? Yo creo que sí. Y además de eso fue lo que le respondió Simone de Beauvoir a Sartre, precisamente. Le respondió que la única salida precisamente es el reconocimiento mutuo. Podemos reconocernos mutuamente. El conflicto amoroso solo se puede resolver cuando dejo de querer precisamente dominar al otro y lo acepto en su otredad, como un sujeto libre. Y como cantaba Agustín García Calvo, pues libre te quiero, pero no mía. En las relaciones amorosas y en las relaciones personales sería verdad que el reconocimiento mutuo sería importante para el buen funcionamiento, pero colectivamente, por ejemplo, esta mañana estábamos hablando del resultado del Real Madrid de este fin de semana y de lo contentos que están los seguidores del Fútbol Club Barcelona. Es decir, un equipo... ¿Y tú, no? Claro, pero digo, un equipo necesita... Lo dice por eso. Por eso lo digo. Un equipo necesita al otro, porque si no, qué aburrido sería, ¿no? Sin o sea, duda, un punto de conflicto... No, el conflicto es bueno. sin duda
inevitable. Claro. Y esta es la primera afirmación que tendríamos que decir, Claro. ¿no? Que tendríamos que afirmar. Ahora bien, se puede interpretar el conflicto de dos maneras bien diferentes. Y ahí está la clave. Es decir, podemos interpretarlo el conflicto como una lucha. Ahí podríamos utilizar ese paradigma que utilizó Carl Smith, que es un filósofo nazi que fascina curiosamente tanto a cierta izquierda como a cierta derecha, ¿no? Y él utilizaba precisamente este paradigma, el paradigma amigo-enemigo, entender el conflicto como una lucha a muerte entre un amigo y un enemigo. O eres mi amigo o eres mi enemigo. El conflicto se entiende como un juego de suma cero, donde el objetivo consiste efectivamente en vencer al adversario, ¿no? Es una lógica destructiva. Es la lógica de la guerra, y por cierto es la mayor estupidez que ha creado el ser humano, ¿no? Porque la propia historia pues nos afirma que nada se ha solucionado nada a través de la guerra, ¿no? Pero también el conflicto puede ser interpretado desde la óptica del problema o el paradigma del problema, y esta es la lógica del diálogo. Implica construir una visión de conjunto, es decir, una nueva perspectiva universal que reúna, sin negar, todas esas perspectivas particulares. Esto se utiliza mucho en filosofía, curiosamente, pero también en ciencia, donde el debate no consiste en imponer una opinión, sino todo lo contrario, sino se intenta construir una solución que pueda ser compartida por todos. Pepe, pero también hay debates teatralizados como el fútbol, o algunos necesarios para crear hipótesis en la ciencia, es decir, que también el ser humano crea esos debates, crea esos conflictos, porque esos conflictos ayudan a reírnos o a investigar, o a avanzar, por ejemplo, claro. o a gozar. O a gozar, sin duda. De hecho, el deporte profesional lo crearon, curiosamente, los mismos hombres que crearon la filosofía, los griegos, y que tienen una moral y una cultura de agón, de conflicto. Agón en griego significa conflicto, ¿no? Y porque veían precisamente que en el conflicto podía uno conocerse, pero es muy importante que en esa ética agonal hay que luchar siempre con el igual. Con el igual, porque eso es lo que hace efectivamente que yo me conozca, reconozca mis límites en el otro, en el conflicto con el otro, sepa hasta dónde puedo llegar, y que también eso me invite a crecer. Esto se ve mucho también en las artes marciales, que es muy bonito, ¿no? Cómo precisamente las artes marciales comienzan con una reverencia, reverenciando al rival, porque es en el rival y en ese conflicto donde yo puedo crecer. Déjame que escuchemos a un par de oyentes. Pepe desde Llíria, buen día, buenos días. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal, Pepe? A ver, cuéntanos sobre el conflicto. ¿Tú qué piensas? ¿Que está en todo en la vida? Yo pienso que el conflicto es la sal de la vida. Que sin conflicto la vida es como un régimen que te ponen alimenticio, que nada te sabe a nada. Y luego tiene una segunda parte siempre, que es la reconciliación. Claro, el acuerdo. Que puede ser positivo o negativo, pero en ambas partes, de las dos formas, al final siempre te van a llenar más. ¿Y piensas que el conflicto es la sal de la vida en todos los aspectos de la vida, en las relaciones humanas, en las relaciones profesionales? Bueno, me refiero exclusivamente al tema amoroso. Sí, sí. Pues, Pepe, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángel. Hasta luego. Macarena desde Toledo, muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿tú piensas como el oyente anterior que el conflicto es la sal de la vida? No, yo pienso que ahí salen muchas cosas, pero en el conflicto no. Será porque, bueno, yo tengo una experiencia con la vivencia de mis padres cuando era adolescente, que estaban todos los días con conflictos, y entonces yo ya cuando crecí y maduré me negué. Pienso que se puede aportar ideas diferentes en parejas, con tus compañeros y cosas, pero sin llegar a extremos de conflictos, porque creo que los conflictos no traen nada bueno, pues para mi opinión. Macarena, muchísimas gracias. Nada, vosotros. Hasta luego. Venga. Mira, recogiendo el hilo de esta oyente que decía evitar el conflicto, ¿se debe, Eduardo, evitar el conflicto? Esa idea de, yo no voy a hablar de política con la familia porque sé que vamos a discutir. No voy a hablar con mi pareja de quién pone el lavaplatos porque sé que vamos a discutir. Bueno, esa lógica que estás utilizando precisamente es la de Hegel. En el momento que afirmas eso te estás reconociendo como esclavo, claro. Pero no estás eludiendo el conflicto, todo lo contrario. Es la manera en la que has encontrado de solucionar ese conflicto, ¿no? Una manera que a mí no me parece nada digna, pero bueno, lo cierto es que es imposible porque la vida es conflicto. La única manera de eludir el conflicto sería
pues dejar de vivir. La vida es conflicto. La vida es conflicto, pero puedes no llegar al extremo, es decir, puedes Sin no bombardear duda. a nadie. Y ahí está la clave, y ahí está, creo, la solución, ¿no? Lo que nos hace humano del conflicto no es destruir al otro, sino que gracias a él podemos llegar a inventar nuevas formas de vivir juntos. O como decía Heráclito, la armonía más bella nace precisamente de la tensión entre los contrarios, ¿no? Es buscar efectivamente, poetizar, encontrar lugares de encuentro, lugares en los que todos podamos ser más siendo precisamente quienes somos, ¿no? Pues hoy los oyentes nos han decantado por un lugar en un lugar de otro, pero como el voto de calidad es el de Eduardo, queda claro yo creo que queda claro que la vida es conflicto, ¿no? Sí, es curioso además lo último que ha comentado de cuando no queremos entrar al conflicto, que a veces pasa también el debate político y siempre gana el que, claro, el que es más duro, ¿no? El que se ausenta. Cuando uno se Claro, cuando uno se retira de la conversación, sea en la mesa de un comedor o sea en un debate, gana al otro, le das todo el terreno al otro. Eduardo, como siempre, ha sido un gusto encontrarte. Un placer, ¿eh? Un abrazo muy fuerte desde la húmeda tierra de Gijón. Un beso. Hasta luego, chicos. Hasta luego. José, ¿tú qué harías? Preguntarles para qué quieren la naranja. Bien, ¿y qué conseguirías con eso? Averiguar que uno quiere la piel para hacer tarta y el otro quiere la pulpa para hacer zumo. Venga, José, no me jodas. No me jodas que tú sabes que los dos quieren la naranja para hacer zumo. ¿Por qué? Pues porque así es la vida, tío. Porque todos queremos lo mismo. La única diferencia es que uno lo consigue y otros no. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué tal, Casal? Buenos días. Buenos días, Francino, buenos días. Pero el Madrid mañana no juega a las 9, ¿no? Juega a las 7 menos cuarto, yo creo, ¿no? Sí, porque la ventana termina antes. Pues por eso lo sé. Algo de información tienes. Por eso lo sé. Contanos, para hoy, ¿qué está preparado? Pues nosotros vamos a recorrer, evidentemente, con las emisoras de la SER el mapa de las comunidades más afectadas por la borrasca, con atención especial a la Comunitat Valenciana, pero sin olvidarnos de Cataluña y de Aragón, tras las intensas tormentas de las últimas horas que hemos ido contando aquí en Hoy por Hoy. Está reunido el Consell con Carlos Mazón a la cabeza, esta vez sí, hoy está en Valencia, y vamos a poner el foco en el debate sobre la inmigración alentado políticamente por la propuesta de Feijóo de este fin de semana, pero que detrás de las reflexiones y propuestas gruesas pues encierra también otras realidades. Vamos a analizar dos cosas. Por un lado, los inmigrantes y las ayudas y ese discurso de que los extranjeros viven de las ayudas públicas, como sugiere ahora el Partido Popular y antes hacía Vox, y luego tiramos de ese hilo que habéis abierto en el abierto, valga la redundancia, del Hoy por Hoy, la realidad laboral y económica de los extranjeros en nuestro país. Y al cierre, si todo va bien y no hay sorpresas, sonará Bad Bunny, que será la estrella del descanso de la Super Bowl, que este año es en febrero del año que viene, en realidad. ¿Y han decidido quién actúa en la media parte? Sí. Vale. Esto es ir con previsión. Digo yo que sí. Ir con previsión. No improvisan, ¿no? Oye, ¿recordáis cuando habéis perdido una amistad alguna vez? Claro. ¿Lo que duele? Sí, es un duelo. Es un duelo. Sí, estaba pensando. Lo que pasa es que yo creo que no la he perdido nunca por una cosa brusca. No. O sea, por la distancia a veces y eso. Hoy en la ventana de los libros hemos invitado a dos escritoras, a Nuria Lavari, que publicó Anatomía de una ruptura, la amiga que me dejó. Esto es un ensayo. Y a Mercedes Duque, Animales pequeños, esto es ficción. Son dos miradas, dos enfoques sobre lo que supone una amistad cuando se rompe, que es de un dolor inenarrable y que sí, pero que no forma parte de nuestro imaginario. Sí, no tiene la prensa de una ruptura sentimental. Sí. Y sin embargo, bueno, pues vamos a hablar sobre esto en la ventana de los libros. Y hoy, tal día como hoy, de 1833, ¿sabéis qué pasó? No, hombre. No. Hasta ahí no nos alcanza la memoria. Ya es territorio Nieves con Costrina. Pasaron varias cosas. Palmó Fernando VII, el más tuerzo, que dice, mira, de forma inmediata fue proclamada reina su hija, Isabel, de 3 añitos. Y eso provocó que empezara la Primera Guerra Carlista. 1, 2 y 3. Tal día como hoy. Tal día como hoy. Pues lo contaremos. Cosas. Lo contaremos en Acontece con Espoco a partir de las 7. Muy bien. Las pues 6 en Canarias. Os escuchamos. Hoy tienes programa entero, hoy sí, ¿no? Sí. Hoy sí. Venga. Lo de mañana es una excepción. Exacto. Es una excepción. Pues os escuchamos, chicos. Hasta luego. Chao. Casualidad, yo quería que nos pasara y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones.
Mira Pepe cómo canta. Ha clavado el tono, ¿eh? Ni se ha notado que eras tú. Parecía que hiciera los coros. Sí, soy Coti. Que vamos a hablar de algún error. Porque no tenemos habitualmente errores nosotros. No solemos. No cometemos errores jamás. No solemos, somos perfectas. Sí, ¿verdad? Sobre todo yo. Canta. No canto, no, es que a veces yo hago bromas. A veces también. Por eso, como cuando empezó el mito la semana pasada, le preguntaste a ver si lo de la fecha era en serio o en broma. Como no sé nunca en qué tono habla. Entonces hay una pizarra en la redacción que vamos rellenando los cuadros y los lunes, con los temas del día. Con los temas del día, y yo me toca el lunes poner el tema de mitos. Y siempre que veo el del arte vacío me encanta poner un título, pero lo pongo como una broma, ¿no? Yo me acuerdo una vez puse Velázquez es más que una virgen, Murillo no. Fue una vez, otra vez puse Picasso es más azul que rosa. Otro me acuerdo, Goya y el sexo también puse una vez. Pero se te ha ido de las manos esto. Pero esta semana puse una cosa que parecía real. Claro. Y puse algo así como que el artesano nos iba a hablar de los cuadros más redondos del arte. Claro. Pues era posible. Era posible. Tan posible que ha sonado esta mañana en la que así lo ha vendido Teresa Truchado en el avance de esta mañana. Claro, efectivamente, que me perdone todo el mundo, sobre todo Pablo Ortiz de Zárate, ¿no? Porque esta mañana yo he dicho tranquilamente que vamos a hablar de los cuadros más redondos, más perfectos del mundo del arte. Y me he quedado, claro, ancha como yo sola. Ya. Porque es que si yo cojo, miro a la pizarra, que tanta fe tenemos, tan idolatrada, que va perfecta con el rotulador para cada cosa, y yo veo ahí los cuadros redondos, digo... La niña se está torciendo. No, la niña no se está torciendo, porque me caen unos muertos. Claro, te cae a ti. Claro, me cae a mí. Hay que decir que aquí hay otra persona que tiene parte de culpa, que no está diciendo nada. Que está dibujando. Sergio Castro. Porque Tere a ti... Tere preguntó en voz alta. Dijo, ¿de qué va a hablar Pablo? Y tú le dijiste... Hombre, si estaba en la pizarra, más perfectos. Porque estaba en la pizarra. Pero lo dijiste con una seguridad. Claro, porque leyó la pizarra. Como si supiera del tema que se iba a hablar. Mira, de los cuadros más perfectos. Con la pizarra no se juega, ¿verdad? Pero es que con la pizarra yo entiendo que no se puede jugar, porque es el DNI de este programa. Si alguien lo pone, yo también me lo comí, yo también lo escribí. O sea, sí, pero tú lo cambiaste. Calla, porque lo tengo más tarde. Pero es algo que yo pensé, fíjate qué asociación de ideas más facilona ha hecho Pablo con un cuadro perfecto, con un cuadro cuadrado o rectangular, sí. El cuadro redondo, perfecto y tal. Y pensé, mientras yo lo ponía, digo, qué asociación más boba de tal. Es lo propio de Pablo, pero, ¿no? claro, yo no puedo pensar que hay un delincuente suelto. Pues hablando del tema hoy con Pablo, me ha dicho que efectivamente hay cuadros redondos. Pero y me ha dicho, es un tema muy bonito. Y me ha dicho que tienen un nombre, que hay algunos que son muy buenos, hay cuadros redondos. Habrá a lo que mejor es hablar un de tema ello. un día. Pero tú, si un día lo ves en la pizarra, ya no lo vamos a creer. Llama a Pablo. O sea, tú llama a la fuente es que voy a siempre. tener que hablar con los colaboradores al final y voy a hacer triple check. Es que no me da ninguna tranquilidad. Y luego me cae a mí porque soy yo la que lo cuento y hago el ridículo. Que la niña sufre. Yo sufro mucho. De todas formas, el cuadro del que ha hablado hoy Pablo era un cuadro redondo porque era perfecto. Sí. Toma. Era, así que no, mira. es verdad. Oye. No, si mentira no has dicho. No he mentido. Mentira no has dicho. Ahora, si un día pongo el Murillo de Pink Floyd, que no es... No dejo de poner cosas Pagué la cuenta y fui al baño. Hoy por hoy. Espejo, un ser extraño. Toda la vida queriendo escapar de mí mismo, buscando la normalidad. Que estoy tan cerca de convertirme en lo que Pues siempre. ahora sí vamos a ir terminando porque Tere tiene que preparar el avance de mañana. Sí. Por favor, que esté todo Asegúrate bien, de que todo esté bien, por Voy a favor. pasar lista, como os equivoquéis, Venga. salid vosotros. Y por si acaso, durante la publicidad hemos sacado un corte del artesano, para que quede claro de qué ha hablado. ¿De qué hablaba hoy? Vale, porque nos ha traído 6 cuadros de Goya para darnos ánimo en tiempos de bulos y agotamiento. Son la serie de las brujas. Él nos ha explicado cómo lo que se creyó que decían esos cuadros durante muchísimos años resultó ser justo lo contrario. Aquellos que quieran pueden recuperar ya la explicación del cuadro El vuelo de las brujas, interesantísimo, y les dejamos una breve explicación de El aquelarre. Es ese macho cabrío, que es el demonio, en el centro, y un montón de brujas que están ofreciéndole bebés. En esta época se creía literalmente que cuando un bebé moría es que las brujas se lo habían llevaban llevado y se lo entregaban al demonio. Es curioso porque esta mujer, la duquesa de Osuna, tuvo 9 hijos. Los 4 primeros murieron todos, uno detrás de otro. ¿Qué piensa mucha gente? Que tenía este cuadro como recuerdo, que pensaba, las brujas se llevaron a mis 4 bebés. Pero se cree que lo tenía ahí para recordarse que esto es lo fácil. El bulo es lo fácil. Tú te puedes creer lo que quieras porque es más sencillo. La verdad
es mucho más complicado. Y es exactamente lo que pasa hoy. ¿Queréis ser estas señoras ignorantes que ofrecen sacrificios al líder que te controla o queréis ser un poco más inteligentes? Pues ya está el lunes hecho, que mañana ya será martes y volveremos a las 6, como siempre. Les esperamos, pongan el despertador. Siento que tengo algo que sanar, que estoy podando las heridas del corazón, aún sabiendo que así crecerá más. Ay, 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 si quieres autodestruirte conmigo para tener algo que recordar. Ay, 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 si quieres autodestruirte conmigo para tener algo que recordar. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.